Muy buenas tardes, siendo las 2:30 de la tarde, damos inicio a sesión de comisión primera. Sírvase, señor secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día martes 8 de julio del año 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Muy buenas tardes, presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio divisorio. Continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día martes 8 de julio del año 2025. Primero, llamado a lista, verificación de quórum. Segundo, lectura o aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 021 de 2025, por medio de la cual se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 669.217.225 pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: el doctor Leandro Córdoba González, director de Fonvivila; la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda. Punto número 4. Ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 025 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central y la Asamblea Departamental. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Ormalia Vargas, secretaria general; la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda; y la doctora Juliet Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Punto número 5. Lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6. Proposiciones y varios. Y punto número 7. Llamada a lista y verificación de quórum. Está ley el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Ponemos en consideración el orden del día. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Gracias, secretario. Pues verificado el quórum, corroboremos que hagan presencia, aquí hacen presencia los funcionarios del gobierno departamental que tienen relación con los dos proyectos que hoy vamos a debatir en esta comisión y para la cual ha sido citada. En el orden en el que está la discusión, pues está el primer proyecto, que es el de superávit. ¿Cierto, secretario? Ese sería el orden, entonces, del cual yo soy ponente. Quiero saludar al director de Convihuila, su equipo técnico. Importante tener la posibilidad hoy de escuchar la sustentación de este proyecto que haga parte de la cual haga hoy el director y su equipo, especialmente en la distribución y la sustentación de los rubros para los cuales van a ser destinados. En la información que recibí, ustedes mencionan unos rubros donde van a ser distribuidos estos recursos, estos 669 millones. Es importante saber por parte del director y de su equipo, eh, la distribución ya la conocemos, pero cada uno de esos rubros cómo impacta en las metas del plan de desarrollo, cómo se pueden, cómo se va a ver reflejada una adecuada ejecución de esos recursos. Por otro lado, pues el proyecto pues cuenta con los conceptos, con las formalidades que exige este tipo de proyectos de ordenanza,
Tenemos los conceptos de viabilidad también de nuestros asesores, tanto jurídico como económico, y por lo tanto hemos presentado una ponencia favorable, positiva, para ser discutida aquí en comisión. Entonces, sírvase hacer lectura de la ponencia y de los conceptos, señor secretario. Informe de ponencia. Neiva, 4 de julio del 2025. Ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 21 del 2025 por valor de 669.217.225 pesos moneda corriente. Por designación que nos hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 021 del 2025, por medio de la cual se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Carlitos, ya contesté ahí. 2025 por valor de 669.217.225 pesos moneda corriente, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones y modificaciones avaladas por el gobierno departamental mediante el oficio del 19 de junio del 2025. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal y especial de las contenidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 76 SS del Decreto Ley 111 de 1996 y el artículo 98. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del gobierno departamental en el segundo periodo de sesiones ordinarias de los meses de junio y julio del 2025, donde fui designado como ponente el día 19 de junio. Justificación técnica, económica y social. El gobierno departamental, dando aplicación a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Presupuesto del Departamento, presenta para su estudio el presente proyecto de ordenanza recursos que se deben adicionar, soportados en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza 024 del 2023, Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, sustentado en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política. Señala, artículo 300, corresponden a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. Inciso quinto, expedir las normas orgánicas de presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Igualmente, el artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 establece que son funciones de las asambleas departamentales. Inciso 32, expedir anualmente el presupuesto de rentas y de gastos del departamento con base en los proyectos, en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. Que mediante la ordenanza número 0033 del 2024, la Asamblea Departamental del Huila aprobó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, apropiando los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila, FONVI Huila, como establecimiento público del orden departamental. Igualmente, el gobernador del departamento del Huila expidió el decreto 0578 del 30 de diciembre del 2024, por la cual se liquida el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025, incluyendo dentro del presupuesto en la dependencia 500.4 correspondiente al establecimiento público del Fondo de Vivienda de Interés Social del departamento del Huila, FONVI Huila. Igualmente, el artículo 35 de la Ordenanza 024 del 25 de octubre del 2023, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 038 del 2024, establece que el presupuesto de ingresos y recursos de capital del departamento se identificarán y clasificarán por separado los ingresos corrientes y de capital de los establecimientos públicos. Que a su vez el artículo 36 de la Ordenanza 024 del 024 del 25 de octubre del 2023, modificado por el artículo 7 de la Ordenanza 038 del 2024, establece ingresos por excedentes financieros de los establecimientos públicos. Establece los excedentes financieros que al final de la vigencia liquiden los establecimientos públicos del orden departamental son de propiedad del departamento. El Consejo Departamental de Política Económica y Social, COMPES, es un órgano
que determinará la cuantía que hará parte de los recursos de capital del presupuesto departamental, fijará la fecha de su consignación en la tesorería departamental y asignará por lo menos el 20% al establecimiento público que haya generado dicho excedente. De igual forma, el 100% de los excedentes financieros se asignarán el 20% al Fondo de Contingencias y Ahorro de Estabilidad Financiera, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 037 del 2008. Que al culminar la vigencia fiscal del 2024, el Fondo de Vivienda e Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila, realizó la revisión de la información económica, financiera, social y el correspondiente cierre presupuestal del 2024, confirmando que existían saldos por concepto de excedentes financieros para ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia fiscal por la suma de 669.217.225 pesos moneda corriente, los cuales deben ser apropiados en la sesión presupuestal 500.4 Fonbihuila. Las fuentes que originaron los excedentes financieros a ser adicionados en el Fondo de Vivienda e Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila, están compuestas de la siguiente manera. A. La suma de 874.494 pesos provenientes de rendimientos financieros generados en la vigencia del 2024. B. La suma de 668.342.731 pesos corresponden a saldo no ejecutado de la vigencia del 2024 provenientes de los ingresos corrientes de libre destino que son transferidos por el Departamento del Huila al Fondo de Vivienda e Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila, para su funcionamiento. Los anteriores recursos están debidamente certificados por el profesional universitario de la Oficina Administrativa y Financiera del Fondo de Vivienda e Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila. El Fondo de Vivienda e Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila, realizará la distribución de los excedentes financieros, el cual asciende a la suma de 669.217.225 pesos moneda corriente en los siguientes rubros presupuestales así. A. Viáticos de funcionarios en comisión, la suma de 15 millones de pesos moneda corriente. B. Servicios de alojamiento, servicio de suministro de comidas, bebidas, servicio de transporte y servicio de distribución de electricidad, gas y agua, el valor de 20 millones de pesos. C. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, 80 millones de pesos. D. Servicios para la comunidad, sociales, personales, la suma de 420.376.780 pesos moneda corriente. Y C, aportes al fondo de contingencia, la suma de 133.843.445 pesos moneda corriente. En atención a lo anterior, solicitamos a los honorables diputados el estudio, análisis y aprobación del proyecto de ordenanza por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, el valor de 669.217.225 pesos moneda corriente, con el propósito de que el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila, Fonbihuila, pueda ajustar su presupuesto año 2025, incluyendo los mencionados recursos. Que para su estudio, en primer debate, se adjunta al proyecto de ordenanza los siguientes documentos. 1. Proyecto de ordenanza 021 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Concepto jurídico emitido por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila, firmado por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro. 4. Constancia suscrita por el presidente del Consejo Departamental de Política Fiscal, CONFIS, donde en la sesión del día 13 de junio del 2025 se dio concepto favorable al proyecto de ordenanza para ser presentado ante la Duma Departamental, firmado por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, presidenta del CONFIS. 5. Concepto técnico favorable emitido por el Consejo Departamental de Política Económica y Social, COMPES, firmado por el doctor Camilo Ernesto Lozano Hermida. 6. Se anexa certificación del profesional universitario Diego Francisco Calderón Gasca de Fonbihuila, donde certifica la existencia de los recursos en la cuenta de ahorros del Banco Avevillas a nombre del Fondo de Vivienda de Interés Social Fonbihuila y asimismo certifica en la cuenta de ahorros del Banco de Colombia. 7. Se anexa concepto económico y jurídico emitido por los asesores internos doctores Edwin Alexis Artunduaga Segura y José William Sánchez Plazas, donde emiten concepto positivo para su trámite del proyecto de ordenanza en primer debate en comisión. Con las anteriores consideraciones, me permito
rendir ponencia positiva para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza número 21 del 2025, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 669.217.225 pesos moneda corriente, y de esta manera solicitamos a la comisión dar su trámite para primer debate. Atentamente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Concepto jurídico. Parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto favorable al proyecto de ordenanza número 021 del 2025, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 669.217.225 pesos, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila, según lo preceptuado en el artículo 34 de la ordenanza 021 del 2022. El trámite para primer debate del proyecto de ordenanza número 018 del 2025 le corresponde a la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. En los anteriores términos, dejo a suelta la presente consulta efectuada. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico económico. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 21 del 2025, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, por valor de 669.217.225 pesos moneda corriente, permito concluir que la iniciativa está debidamente soportada en el marco normativo presupuestal, utiliza recursos disponibles y certificados sin comprometer el equilibrio fiscal, se alinea con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2024-2027, tanto en lo social como en lo fiscal, y fortalece la capacidad operativa del FOMBI Huila y la sostenibilidad de las finanzas públicas departamentales. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados de la primera Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, está leído la ponencia para su primer debate en comisión, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Gracias, secretario. Quiero entonces pedir el espacio para solicitar que ahora en la justificación, doctor Leandro, en la distribución que ustedes han hecho de estos recursos del superávit, una distribución que han hecho en diferentes rubros, especialmente nos sustenten el rubro que es la apropiación más grande, que está relacionada con 420 millones sobre el servicio para la comunidad, sociales y personales. ¿Cómo se va a ejecutar o cómo tienen planteado desde su plan estratégico de trabajo, plan de acción de la distribución de estos recursos? De tal forma que aquí tengamos la tranquilidad de que estos recursos van a impactar metas del plan de desarrollo, que van a ser ejecutados e invertidos adecuadamente en productos que beneficien a la ciudadanía del departamento. Y acá pues hay un rubro que, aunque no es muy grande, es de 20 millones de pesos, servicios de alojamiento, servicios de suministro y de comidas y bebidas, servicios de transporte. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde y entiendo que hay actividades en las que se requiere una logística. Ahí más que pedirle una sustentación es
dejar una constancia y una observación, una recomendación frente a la austeridad a la que está llamado las entidades del Estado en la ejecución de cada peso que tenga la posibilidad de la administración de ejecutar. Entonces, si se requiere que sea muy bien priorizadas esas inversiones, que como lo digo, no son muchos los recursos, son 20 millones, pero que requieren sean debidamente ejecutados o cuando se requiera debidamente esta inversión y que no sustente con mayor amplitud el rubro de los 420 millones en esa distribución que usted ha hecho. Del resto, pues hemos observado que el proyecto tiene los conceptos del CONFIS, de la dirección jurídica del departamento, de los asesores jurídicos de la Asamblea y que los conceptos técnicos y jurídicos cumplen con las formalidades. Entonces, tiene la palabra doctor Leandro. Bueno, muy buenas tardes, señores diputados, señor presidente, secretarios, medios de comunicación, compañeros de gabinete y demás personas que nos acompañan. Dentro de la distribución de los excedentes financieros, de saldos no ejecutados fueron en total 668 millones, en rendimientos financieros 874.494 pesos para un total de excedentes de 669.217.225. Esta distribución de excedentes para Fombihuila 535.373.780 y para el fondo de contingencias 133.843.445 para un total de los 669 millones. ¿Cómo se va a distribuir la apropiación del gasto? Viáticos de funcionarios en comisión, 15 millones, servicios de alojamiento, 20 millones, servicios de prestación a las empresas y servicios de producción, 80 millones, servicios para las comunidades sociales y personales, 420 millones, servicios de la deuda, fondo de contingencia, 133 millones, para un total de 669 millones. ¿Qué proyectos estamos estructurando en este momento en Fombihuila? Uno de 900 mejoramientos de vivienda, que ustedes ya lo conocen, por el valor de 15.529 millones. Otro de 1.840 mejoramientos por un valor de 18.400 millones. 3 proyectos de construcción de vivienda nueva, uno del municipio de Rivera por un valor de 6.693 millones. Otro proyecto de vivienda en sitio propio en el municipio de Altamira, que son 77 viviendas por 3.465 millones. Otro de construcción de 77 unidades de viviendas para la población en proceso de reincorporación y víctimas del conflicto armado en el municipio de Algeciras por un valor de 8.229 millones. ¿Por qué hago referencia a estos proyectos y me vuelvo para la apropiación del gasto? Resulta que nosotros como funcionarios de Fombihuila, pues cuando estamos formulando y estructurando proyectos, inicio con servicios para la comunidad que son 420 millones. Aquí, cuando hablamos de proyectos de mejoramiento, después de que hacemos las convocatorias, ya tenemos los beneficiarios, tenemos que ir a hacer un diagnóstico. Entonces, tenemos que cubrir para hacer estos diagnósticos, tenemos que cubrir para hacer los estudios para todos los proyectos, estudios de suelos, topografías, estudios sanitarios, estudios eléctricos. Entonces, todos esos recursos es para el pago de diagnósticos y estudios, y viáticos de funcionarios para todos los funcionarios que se tienen que desplazar a las diferentes zonas a hacer verificación de esos diagnósticos, a hacer los diferentes estudios. Entonces, en viáticos y servicios de alojamiento, pues para las personas que se desplazan a campo, e igualmente lo que es servicios prestados a las empresas de servicios de producción y servicios para las comunidades sociales y personales, que son más o menos 500 millones. Esto es para diagnósticos, estudios y asistencias técnicas en las zonas donde se están formulando y estructurando proyectos.
¿Cómo impacta esto las metas? Como yo les decía, nosotros tenemos ocho indicadores de productos, de los cuales para este año con corte 2025, si Dios quiere y si todo nos sale bien, estaríamos cumpliendo con 7 metas y solamente nos quedaría pendiente hogares beneficiados con mejoramientos de vivienda, que ya alcanzaríamos un porcentaje de avance del 77%. Quedo atento a cualquier pregunta, señores diputados. Presidente. La palabra para el diputado Virgilio Huergos. Gracias, presidente. Doctor Leandro, en esos dos rubros, ambos orientados a servicios prestados a las empresas, servicios de producción y servicios para la comunidad social y personal, y su merced señalaba muy claramente, asciende a los 500 millones de pesos. Esas asistencias técnicas es con el personal que hoy tiene contratado el Fondo de Vivienda del Huila, es nuevo personal, esos estudios, esos diagnósticos, es la contratación de consultores, de consultorías para estos proyectos. Sí es importante que tengamos claro, porque hoy no estaría, habría una explicación muy general sobre la orientación del gasto, pero no tendríamos entonces nosotros claridad realmente y de manera específica qué es lo que se va, cómo se va a hacer esa ejecución de ese gasto, si es con nuevo personal principalmente. ¿Sí? Entiendo que los viáticos, eso pues ya lo ha dicho usted, es claramente para funcionarios hoy de la oficina de planta, ¿no? Porque los prestaciones de servicios no tienen derecho a viáticos. Seguramente ustedes les apoyarán con logística, transporte y bueno, todo ese asunto. Pero sí es importante que nos dé un poco más de precisión, doctor Leandro. Sí, señor. En este momento, pues hay ciertos estudios que se hacen directamente con personal de Fondo de Vivienda, pero por lo menos lo que es para topografías en las diferentes zonas donde se van a hacer la construcción de proyectos nuevos, necesitamos hacer topografías. Tampoco la oficina cuenta para hacer estudios de suelos, tampoco tiene para hacer estudios eléctricos, tampoco tiene para hacer estudios sanitarios. Entonces, se van en consultorías y también se van en hacer los diferentes diagnósticos para los proyectos de mejoramiento de vivienda. Sonia. Bien, director, yo creo que ya ha hecho la sustentación. Si alguno de los diputados tiene alguna observación o si no, vamos a continuar con... Gracias, señores diputados. Pero eso lo podemos dejar en una observación ahora. Vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que está en consideración la ponencia, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Quiero hacer la proposición de la lectura en bloque del articulado debido a que no hubo o no surtieron modificaciones. En consideración, la lectura en bloque del articulado, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura del articulado en bloque por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con la lectura entonces del articulado. Artículo primero. Adicional al presupuesto de renta y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones del departamento de la presente vigencia, la suma de 669.217.225 pesos moneda corriente así,
Código Concepto Valor. Código 2, ingresos de los establecimientos públicos, 669.217.225 pesos. Código 4, Fombiguila, 669.217.225 pesos. Total adición ingresos, sesión 500.4 Fombiguila, 669.217.225 pesos. Artículo segundo. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 en la suma de 669.217.225 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. Dependencia 500.4 Fombiguila, estructura presupuestal, clasificación programática de la inversión, detalle valor. Estructura presupuestal 2, gastos. 669.217.225 pesos. Estructura presupuestal 2.1, funcionamiento, 669.217.225 pesos. Total adición gasto sesión 500.4 Fombiguila, 669.217.225 pesos. Artículo tercero. Adiciónense al presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones del Departamento del Huila, nivel central, para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, la suma de 133.843.445 pesos moneda corriente así. Código 1, presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 133.843.445. 1.2, recursos de capital, 133.843.445. Artículo cuarto. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del nivel central del departamento de la presente vigencia el siguiente crédito por la suma de 133.843.445 pesos moneda corriente así. Dependencia 0204, servicio de la deuda pública interna. Estructura presupuestal, clasificación programática de la inversión, detalle valor. Estructura presupuestal 2, gastos, 133.843.445 pesos. Estructura presupuestal 2.2, servicio de la deuda pública, 133.843.445 pesos. Estructura presupuestal 2.2.2, servicio de la deuda pública interna, 133.843.445 pesos. Total adición, gastos, dependencia 0204, servicio de la deuda pública interna, 133.843.445 pesos. Artículo quinto, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Señor presidente, están leídos los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto de ordenanza número 21 para su primer debate en comisión. En consideración los artículos que acaban de ser leídos, 1, 2, 3, 4 y 5, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política, artículo 76 SS, el decreto ley 111/1996 y el artículo 98 ISIS, la ordenanza 024 del 2023 y la ordenanza 038 del 2024 ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título.
por medio de la cual se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 669.217.225 pesos moneda corriente. Está leído el título. En consideración, el título se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quieren los honorables integrantes de esta Comisión Primera de Hacienda y Asuntos Económicos que este proyecto de ordenanza pase a debate en plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Bueno, entonces continuamos con el orden del día. Damos gracias al director de Fonvihuila, a su equipo técnico, administrativo y financiero, y avanzamos en la discusión del segundo proyecto para lo cual hemos citado hoy a comisión. Sí, presidente. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 025 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Diputado ponente, Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados, la doctora Ormalia Vargas, secretaria general, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y la doctora Julia Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Procedamos a hacer lectura de la ponencia y de los conceptos, señor secretario. Informe de ponencia. Neiva, 7 de julio del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza número 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento en las facultades constitucionales y legales, y en especial en las contenidas en el numeral séptimo, artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, que el proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del gobernador Dr. Rodrigo Villalba Mosquera en el periodo de sesiones ordinarias del mes de julio del año 2025, donde fui designado como ponente el pasado 4 de julio, para lo cual me permito rendir ponencia para primer debate en comisión bajo las siguientes consideraciones. El artículo 300 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del acto legislativo número 1 del 96, señala en su numeral sexto que corresponde a las asambleas departamentales. Inciso séptimo, determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Esta disposición es complementada por el artículo 305 y biden, el cual le asigna a los gobernadores las atribuciones de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al Tesoro Departamental no podrán crear obligaciones que exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto igualmente aprobado. Asimismo, el artículo 19 y el numeral tercero de la ley 2200 del 2022 indica: artículo 19, funciones, son funciones de las asambleas departamentales. 3, determinar a iniciativa del gobernador la estructura de la administración departamental mediante la creación y o supresión de las dependencias que la conforman y la asignación de sus funciones principales, las cuales las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleo. Sobre la complementariedad entre las atribuciones de las distintas instancias nacionales y territoriales en materia salarial, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999
señaló en los términos para la Corte que es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que han de tener en cuenta los gobiernos nacionales en la determinación de este régimen. Dos, el gobierno nacional, a quien le corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Y tres, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trata. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos desde sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional. En consecuencia, la fijación de la remuneración salarial de los empleados de las entidades territoriales obedece a una competencia concurrente, en lo que interviene el gobierno nacional, las corporaciones públicas y el ejecutivo del respectivo orden. El primero define la remuneración máxima de acuerdo con los distintos niveles de empleo. La segunda define las escalas de remuneración para cada nivel de empleo y el tercero asigna la remuneración atendiendo las escalas de remuneración y los criterios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual la remuneración laboral es proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. El presidente de la República expidió el decreto 0620 del 3 de junio del 2025, por la cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. En este orden, le corresponde a esa corporación en ejercicio de atribuciones consagradas en numeral séptimo artículo 300 de la Constitución Política fijar las escalas de remuneración de los empleos del sector central departamental y asamblea departamental para cada uno de los niveles de empleo, atendiendo a las siguientes consideraciones. A. Se parte de las asignaciones de las escalas de remuneración adoptadas mediante el decreto 287 del 2006, expedido en ejercicio de las facultades otorgadas al gobernador mediante la ordenanza 076 del 2005. Esta escala desarrolló los principios establecidos en la ley 909 del 2004 y el decreto 785 del 2005, que reclasificó los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales. Las escalas se encuentran unificadas, facilitando la aplicación de las normas y el manejo de la nomenclatura salarial. B. Dichas asignaciones se incrementarán en un 7% que corresponde a lo ordenado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 0620 del 3 de junio del 2025 para los empleos de ese orden, adoptándose así en la entidad territorial el mismo incremento. La Constitución Política prohíbe que el fin de la política pública relativa a los salarios públicos sea permitida que estos tiendan ilimitadamente a perder el poder adquisitivo. Por el contrario, el artículo 53 y demás normas concordantes con este se deduce que el derecho constitucional corresponde a mantener el poder adquisitivo. Acatando los lineamientos constitucionales y legales y jurisprudenciales expuestos, el gobierno departamental solicita a esta corporación político-administrativa el incremento establecido por el gobierno nacional, sin que supere los límites de gastos de funcionamiento determinados en la ley 617 del 2000, de acuerdo con la categoría en que se encuentra clasificado el departamento del Huila. Que al presente proyecto de ordenanza para su estudio en su primer debate se anexa la siguiente documentación. 1. Proyecto de ordenanza número 025 del 2025, 2, exposición de motivos, 3, oficio suscrito por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda Departamental, en el cual certifica que el porcentaje de la apropiación presupuestal destinado al incremento salarial contemplado en el presupuesto para la vigencia del 2025. 4, concepto técnico del Departamento Administrativo de Planeación. 5, copia del decreto 620 del 2025 por la cual se fijan los límites máximos salariales de las entidades territoriales para la vigencia del 2025. 6,
Copia del decreto 287 del 2006 por la cual se reglamentan las escalas de remuneración de la administración departamental. 7. Concepto jurídico y económico expedido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores José William Sánchez Plazas y Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con las anteriores consideraciones, me permito rendir ponencia para primer debate ante la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, al proyecto de ordenanza número 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental del Huila, y solicito a la Comisión darle el trámite para que sea considerado en su segundo debate en plenaria. Atentamente, Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Conceptos. Concepto económico, parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental, permito concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a la Asamblea Departamental y se ajusta a los topes establecidos por el Gobierno Nacional. Es económicamente pertinente, ya que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del departamento del Huila en línea con las tendencias inflacionarias y con el principio constitucionales laborales y es financieramente sostenible, dado que cuenta con la apropiación presupuestal para su ejecución y se encuentra dentro de los límites del gasto de funcionamiento establecidos en la Ley 617 del 2000. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno de la corporación. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico. Parte quinta, concepto de viabilidad. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal, como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza número 025 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central y la Asamblea Departamental, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su primer debate en comisión, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Ponemos en consideración la ponencia presentada por el honorable diputado Omar Alexis Díaz. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobada, señor presidente, por los 4 integrantes de la comisión sin ninguna manifestación negativa. En este orden del día, damos la palabra al diputado ponente para que en su consideración dirija la sustentación del proyecto. Presidente, muchas gracias. Cordial saludo, desde luego, a usted, a los honorables diputados de esta comisión. Desde luego, saludar a los representantes del gobierno departamental que nos acompaña, la secretaria general que nos está acompañando en el día de hoy, saludarla desde luego a la directora del departamento jurídico y a la secretaria de Hacienda de los mismos, saludar a los funcionarios del gobierno departamental que nos acompañan. Presidente, 33 razones tenemos hoy desde luego para avanzar en esta comisión muy significativa y darle cumplimiento a un derecho constitucional que desde luego tienen hoy los trabajadores de mantener un poder desde luego adquisitivo. Esto es un trámite de ley, diríamos, que está contemplado en la escala de remuneración que no superan los límites establecidos
para acá a nivel de empleo, como lo estipula el decreto 0620 del 3 de junio del 2025, donde se estimó hasta el 7% del aumento, donde existen las apropiaciones suficientes en el presupuesto general del departamento del Huila para garantizar este incremento de los salarios y prestaciones sociales a los empleados del sector central y desde luego de la Asamblea del departamento del Huila. Con base en eso, presidente, hemos dado ponencia positiva para que surta a la plenaria y de esta manera se pueda avanzar en esta ordenanza muy significativa, desde luego, para los funcionarios públicos. En ese orden de ideas, presidente, sí nos gustaría que el gobierno departamental nos terminara de soportar los requisitos, todo lo relacionado a la aprobación de esta ordenanza para continuar el trámite de ella. Gracias, presidente. Vamos a dar el uso de la palabra al gobierno departamental. Esperamos escuchar a las 3 funcionarias que hoy hacen presencia acá en representación del departamento. Me alegra que el departamento tenga esa representación femenina en estos altos cargos de la esfera departamental. Qué bueno tener desde este escenario, doctor Omar y doctor Virgilio, la oportunidad de trabajar mancomunadamente con estas mujeres valiosas y líderes del departamento. Entonces tiene la palabra la doctora Ormalia, que muy bien representa también al occidente del Huila, como lo hago yo desde la Duma departamental y ella desde el gobierno. Muy buenas tardes para todos, honorables concejales, compañeros de gabinete y los demás presentes. Como lo dijo hace un momento el diputado Omar, este incremento nosotros nos hemos basado bajo el decreto 620 del 3 de junio, que ha sido muy claro, donde el incremento para la vigencia salarial para la vigencia 2025 está estipulado en un 7% y él nos decreta lo siguiente. Nos dice que para el año 2025 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual del IPC del 2024, que es el 5,2, más un aumento del 1,8, el cual nos da el 7%. También nosotros estuvimos revisando el decreto 243, donde nos habla en el artículo 2.2.2.4.5 en un parágrafo, que dice que en materia salarial la prestacional habrá negociación en el ámbito únicamente nacional. No podemos superar los salarios, sino únicamente teniendo en cuenta lo estipulado por el gobierno nacional. Esto también se encuentra el concepto jurídico de la parte de la doctora Cristina, hicimos los análisis y nos reglamentamos únicamente al decreto 620 del 3 de junio, por lo tanto el proyecto lo pasamos con un incremento del 7%. Todo bajo lo indicado de la ley. Cristina. ¿Alguna inquietud frente a la sustentación de la doctora Ormalia? Entonces damos la palabra a la doctora Cristina Cortés. Buenas tardes, honorables diputados y demás asistentes. En el análisis jurídico que hizo el Departamento Administrativo Jurídico, se pudo determinar que la ordenanza cumple con los requisitos establecidos en la ley de conformidad a las competencias que la Constitución ha subrogado a la Asamblea Departamental. Es así que corresponde, de conformidad al artículo 150 constitucional, al Congreso, por medio de ella, ejercer las facultades y dictar las normas que señalan los criterios sobre los cuales se sujetará el gobierno nacional. Respecto de la competencia establecida en la Ley Cuarta de 1992,
en la cual señalan las normas, objetivos y criterios que se deben conservar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen prestacional y salarial de los empleados públicos, funcionarios de la fuerza pública, y fijan las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones. Se indica que esta es competencia única del Gobierno Nacional. Conforme lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Cuarta de 1992, todo régimen salarial y prestacional no debe convertirse respecto de las disposiciones contenidas en esta ley y en estos decretos en competencia única del Gobierno Nacional. Por lo tanto, la competencia funcional para determinar las escalas de remuneración corresponde a sus distintas categorías de empleos, es recurrente en el nivel territorial y departamental, debe ser aprobado por las asambleas. Es así que dentro del análisis que se tiene y visto lo anterior, para establecer el proyecto de ordenanza de incremento salarial 2025, en las distintas categorías de empleo se toma en cuenta la aplicación del decreto 620 del 3 de junio del 2025, por el cual se fijan límites máximos salariales a los dispuestos por el Gobierno Nacional, alcaldes, empleados públicos de las entidades territoriales, y se dictan otras disposiciones con un incremento salarial del 7% para el 2025. Siendo así, el proyecto de ordenanza objeto de revisión cumple con todos los requisitos legales acordes al incremento dispuesto por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley Cuarta y 617 del 2000. Es importante además señalar que dentro de la negociación que se dispuso con los sindicatos del departamento, ellos habían solicitado un incremento salarial superior al incremento fijado por el Gobierno Nacional. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 243 del 2004, por el cual se modifica el capítulo cuarto, título segundo de la parte segunda del libro 2 del decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector del trabajo relativo al procedimiento de negociaciones sindicales, es importante señalar que en materia salarial y prestacional habrá negociación única y exclusivamente en el ámbito nacional, de conformidad con las disponibilidades presupuestales fijadas por el Gobierno Nacional. En relación con el incremento salarial, no se podrán acordar aumentos diferenciados en el ámbito territorial. Es por esto que dentro de la mesa de negociación sindical se dispuso no acceder al incremento superior al 7% fijado por el Gobierno Nacional. Entonces, dicho lo anterior, el incremento se hace solamente bajo el precepto del decreto nacional y con el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. Muchas gracias, doctora Cristina. Con el uso de la palabra a la secretaria de Hacienda. Muy buenas tardes, honorables diputados, demás compañeros de la Gobernación del Huila y demás asistentes. Para este proyecto es muy importante tener en cuenta que desde el presupuesto general del departamento del Huila, aprobado mediante ordenanza de acá de la Asamblea, se tiene el recurso establecido para garantizar el aumento y el pago salarial, del que estamos hablando del 7%. Y también estamos respetando los límites establecidos en la Ley 617 del 2000, de acuerdo con la categorización del departamento. Esto desde la parte de la Secretaría de Hacienda, donde se certificó de que dichos recursos están contemplados en el presupuesto y que con dicho aumento del salario, pues no estamos dentro de los límites establecidos por la Ley 617. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿La aprueban? Está aprobada, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran en este momento en la comisión. Pongamos en consideración la lectura en bloque, ¿no? ¿La lectura en bloque? Ponemos en consideración la lectura en bloque del articulado en ocasión a que no hubo modificaciones del mismo. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, el informe de votación ordinaria ha sido aprobada la lectura en bloque del articulado del presente proyecto por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo primero. A partir del 1 de enero del 2025, las escalas de remuneración básica y demás remuneraciones de carácter mensual de las distintas categorías de empleos de la Administración Central Departamental y Asamblea Departamental se incrementarán en un 7% de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 0620 del 3 de junio del 2025. Parágrafo primero. Los valores resultantes de la aplicación de los porcentajes del incremento salarial autorizado se aproximarán por exceso o por defecto a la unidad de mil más cercana. Parágrafo segundo. Los servidores públicos de la Administración Central Departamental y de la Asamblea Departamental no podrán percibir una asignación mensual superior a la establecida por el Gobierno Nacional para las diferentes categorías de empleo de las entidades territoriales para la vigencia del 2025. Artículo segundo. El salario mensual del gobernador del departamento será igual al monto máximo establecido por el Gobierno Nacional, atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 del 2000 y demás disposiciones que regulan la materia. Artículo tercero. A partir del 1 de enero del 2025, la remuneración mensual para las categorías de empleo del nivel directivo, correspondiente a las denominaciones de secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, gerentes y directores de entidades descentralizadas, corresponderán al 80% del salario mensual del gobernador. Jefe de oficina le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 70% del salario mensual del gobernador y director técnico le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 50.78% del salario mensual del gobernador. Artículo cuarto. La remuneración mensual para las categorías de empleo del nivel asesor grado 06 le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 80% del salario mensual del gobernador. Los correspondientes a la denominación de jefe de oficina asesora y asesor grado 04 le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 70% del salario mensual del gobernador y el asesor grado 02 le corresponderá el 60% del salario mensual del gobernador. Artículo quinto. Los cargos de secretaria ejecutiva código 430 grado 22, auxiliar administrativo código 407 grado 15 y 19 y el conductor código 480 grado 10, dependientes del despacho del gobernador, auxiliares administrativos código 407 grado 20, los cargos de secretaria ejecutiva código 425 grado 22 y el auxiliar administrativo código 407 grado 11 y el ayudante código 472 grado 03 de la planta global que realicen funciones de apoyo al proceso de mantenimiento del edificio de la gobernación y el cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 36 dependiente de la Asamblea Departamental tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras de acuerdo con la normativa vigente sobre el tiempo extra laborado y debidamente certificado. El servicio debe ser autorizado previamente por el gobernador del departamento o quien él delegue y por el secretario general de la Gobernación y el secretario general de la Asamblea Departamental respectivamente. Artículo sexto.
A partir del 1 de enero del 2025, la escala de viáticos para los servidores públicos del orden departamental se rigen por disposiciones que para el mismo concepto establezca el gobierno nacional y territorial. Artículo 7º. Con aprobación del gobernador del departamento, la Junta Directiva de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental determinarán las plantas de personal con sujeción a las normas que expida la Asamblea sobre nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos. Artículo 8º. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero del año 2025. Señor presidente y honorables diputados de la comisión, está leído el artículo 1 con sus parágrafos 1, 2, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En consideración, los artículos que han sido leídos, artículo 1 con su parágrafo 1 y 2, artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1 con su parágrafo 1 y 2, el artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por los honorables diputados presentes en la sesión. Permita, secretario, que el diputado Malalexi se le presentó una situación, ya llega. ¿Me puede ayudar, Carlitos, con el diputado Omar, que salió un segundo y ya ingresa nuevamente para que... Agradecemos al diputado Omar por este proyecto. Quiero, secretario, poner en consideración nuevamente para que quede claridad que quienes estamos aquí estamos aprobando el artículo 1 con su parágrafo 1 y 2, artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1 con sus parágrafo 1 y 2, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por los 3 honorables diputados presentes en la sesión. Continuamos con el parágrafo. Preámbulo, perdón. La Asamblea Departamental del Huila en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el numeral 7º del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. 4 votos positivos. Ha sido aprobado el preámbulo. Título, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los 4 honorables diputados. ¿Quiere esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a estudio y debate a plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Agradecemos al gobierno departamental, a las secretarias aquí presentes y damos continuidad al orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6, proposiciones y varios
No hay proposiciones radicadas en Secretaría General, presidente. Punto número 7, llamado a lista de verificación de quórum. Barajas, Hernández, Eunerbey, Presente. Castro Silva, Víctor Eugenia, Bueno, estar presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis, Presente. Huergo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados de la Comisión Primera. Existe quórum deliberatorio y divisorio y se encuentra agotado el orden del día. Damos por terminada la sesión, siendo las 3:42 de la tarde del 8 de julio, día martes. Gracias, secretario.